Cuando el miedo acecha, los monstruos te persiguen. No hay salida. Debes enfrentar tus más profundos miedos. Es la noche del 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, mejor conocido como Halloween o Noche de Brujas. Una noche donde la línea entre el mundo de los vivos y los muertos parece que desaparece. Una noche de tradiciones y simbolismos muy extraños. Una noche donde los niños y adultos se divierten, mientras que los entes de la oscuridad resplandecen. Pero, ¿cuál es el origen de esta fiesta tan polémica y de sus extraños simbolismos? El 31 de octubre se celebra una fiesta que se ha extendido a lo largo y ancho de todo el planeta, donde niños y adultos se disfrazan con el fin de llevar a cabo un amenazante trueque. Una fiesta donde las calabazas Jack-o'-lantern iluminan los hogares y donde esqueletos, fantasmas, brujas y murciélagos andan sueltos por el mundo al acecho de los más incautos. Pero toda fiesta fascinante tiene una historia detrás. Y Halloween no es la excepción. Halloween es tan antiguo como los europeos y el viejo mundo. Contrario a lo que podrías creer, Halloween no es una fiesta norteamericana o sencillamente anglosajona. En esencia, es la mezcla de fiestas y tradiciones europeas que fueron traídas al Nuevo Mundo tempranamente y que terminaron por convertirse en un negocio con un margen de ganancias astronómico. Halloween ha llegado a ser una de las fiestas más rentables del mundo para las compañías de golosinas, artículos decorativos y disfraces. Pero, ¿qué tan rentable es en realidad Halloween? Según National Retail Federation, el gasto estimado en Halloween hasta el 2022 en los Estados Unidos fue de $10.6 mil millones, estableciendo un nuevo récord respecto al 2021, donde el gasto fue de $10.1 mil millones, y superando ampliamente al de 2019, que fue de $8.8 mil millones, y por supuesto al del año 2020, que debido a la pandemia solamente fue menor por 800 millones. En promedio, tan solo en los Estados Unidos en 2022, cada persona gastó en Halloween $100 entre dulces, decoraciones, cartas y disfraces. Asimismo, el 69% de la población aseguró que celebraría Halloween. Pero Halloween, más allá de ser una vasta fuente de ingresos para las empresas y el santo grial del consumismo, es una fiesta mística con orígenes muy antiguos y conectados por muchos periodos de historia humana, un tanto dificultosos y excéntricos. Para poder comprender nuestro Halloween moderno y sus simbolismos, primero debemos poner la mirada en los celtas y su calendario. Según National Geographic, y muy interesante, hace más de 3000 años los pueblos celtas de donde descienden los españoles, alemanes, británicos, franceses y muchos otros más europeos celebraban su año nuevo llamado Samhain, el cual correspondía con nuestro 1 de noviembre actual, y era el inicio de una temporada del calendario celta. El calendario celta se dividía en 2 temporadas, uno de luz y uno de oscuridad, y Samhain, precursor de nuestro Halloween, el año nuevo celta, era el inicio de la temporada de oscuridad.
En Samhain, los celtas solían prender grandes hogueras, sacrificar animales a dioses y en especial despedir a Lugh, el dios del sol. El año nuevo celta significaba cosechar. Para estos antiguos europeos, la cosecha era literalmente la diferencia entre vivir o morir, dado que perder sus cosechas significaba una muerte segura frente a un frío invierno. En la temporada de oscuridad celta, las noches se hacían más largas, llegaban los tiempos de frío y la gente temía salir de sus hogares. Durante Samhain, según la creencia celta, el mundo de los muertos de nuestra realidad, así como los demonios, hadas y los espíritus inhumanos de otras realidades, se unían al de los vivos en un estado de flexibilidad. Los vivos también podían adentrarse en el mundo de los muertos involuntariamente, solo que para ellos ya no había retorno y podían vagar perdidos en ese mundo para siempre, con el fin de evitar ser poseídos por espíritus o demonios. Los celtas usaban disfraces que se cree que estaban hechos de pieles de animales. Es también en Samhain que las primeras historias de muertos que volvían comenzaron a surgir, así como las de vivos que se perdían para siempre en el otro mundo. Según History, las hogueras durante Samhain son las responsables de que asociemos a los murciélagos con Halloween, dado que cuando los celtas prendían sus hogueras, los insectos se acercaban en busca de calor de las llamas, y los murciélagos que se alimentaban de ellos también lo hacían en grandes cantidades, creando la idea de que estaban asociados a la muerte y el terror.